Muy bien, bienvenidos a una nueva escala, este espacio de conversaciones con autoras y autores latinoamericanos que están ampliando la manera en que narramos nuestras historias, nuestras realidades desde Latinoamérica. Mi nombre es David y seré quien dirija la conversación esta noche con nuestra invitada especial. Eh, Tenemos el placer de hacer escala en Chile con una escritora que ha dejado su imprenta en una historia, en un libro que reivindica las luchas sociales, pero también a una población que ha sido históricamente eh, perseguida, silenciada, excluida, y es la población de los mapuche en Chile. Quiero entonces darle la bienvenida a Daniela Catrileo, nuestra autora invitada en esta noche. Daniela, muchas gracias por el espacio y por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por la conversación. Daniela es escritora mapuche, profesora de filosofía, y su obra se mueve entre poesía, narrativa, ensayo y trabajo performático, por decirlo de alguna manera. Ella misma ha dicho que se siente a veces una intrusa en los géneros, porque para ella los géneros son secundarios y muchas veces todo parte de una imagen o de un verso que se expande. Y como les decía, el libro que nos convoca en esta conversación es Chilco, una novela que se queda con uno por la forma en que mezcla ternura con dolor, ausencia con deseo y una inseguridad muy humana que atraviesa todo sin pedir permiso, o al menos esa fue también la sensación con la que me quedé luego de leer este maravilloso libro. Pero además esta es una novela atravesada por el territorio, por el extractivismo, por la migración, un tema profundamente coyuntural hoy en día, asimismo transitando a través de las lenguas y por la pregunta incómoda de quién puede habitar el lugar. Entonces quiero comenzar por algo que me parece clave para entender tu escritura, Daniela. En una charla reciente dijiste que Chilco nació de un olor, de algo sensorial que solo la protagonista podía oler. ¿Te pasa seguido que de pronto el origen de un libro parta más de una sensación que de una idea, o no necesariamente es un patrón? Son cosas diferentes. Creo que cada libro responde a una inquietud o una curiosidad o más bien una obsesión diferente. En este caso fue promovida como por esa percepción, algo muy sensual en el sentido de adquirir un conocimiento a través de los aromas y por la coincidencia de habitar otro territorio cercano al mar. Entonces también de alguna forma mi cuerpo y todos mis sentidos se estaban moviendo a partir de esa transformación. Creo que una de las cosas o de los elementos maravillosos de la percepción es que justamente se transforman y se mueven, se movilizan. Entonces, mediante ese viaje de la perceptivo, eh, fue adquiriendo cuerpo la prosa poética del inicio. Tú vienes de una obra que ha circulado mucho en poesía, pero también en otras formas. Has publicado poemarios, cuentos y ahora una novela como Chilco, que sigue siendo muy poética de alguna forma en su, por decirlo de alguna manera, en su respiración. Eh, Cuando te dicen, ahora sí pasaste a la narrativa, eh, ¿qué ruido generan esas como preguntas o esas interpelaciones, como si hubiese realmente un quiebre entre un género y el otro? Sí, todavía me sorprenden ese tipo de preguntas, sobre todo personas que se dedican a la literatura o que se sienten apasionadas por la literatura, porque mm, yo creo que no me gusta encorsetarme en los géneros, pero también digo que me causa curiosidad o sospecha, pues quienes escribimos o somos apasionados con la lectura sabemos que podemos también viajar o movernos de un lugar a otro sin necesidad de quedarnos estáticamente o de pensar que la escritura necesariamente responde hoy en día, después de todas las vanguardias y de todos los movimientos que han habido, como a un único lugar. A mí me interesa más bien ese vaivén, la incomodidad, como
soy alguien más bien curiosa y, como citabas al principio, quizás también una intrusa un poco, pero por explorar, no por jugar. Entonces, sí, como que creo que esa pregunta más bien responde a una cuestión más bien mercantil, también responde a un posicionamiento de pensar la narrativa como algo que es, em, que respondiera también como una especie de evolución de una escritura previa. Y yo no creo que sea así. Em, de hecho, me encanta la poesía y es algo a lo que le dedico mucho tiempo también. En paralelo, antes de entrar bueno, al menos a pasar un poco por encima de la obra, eh, hay algo generacional y territorial en tu escritura. Tú has hablado en otros espacios sobre la diáspora mapuche, de crecer lejos de los territorios históricos de tu familia y de cómo la ciudad también reconfigura comunidad. Em, ¿Cuál es esa imagen errada, equivocada, que se repite sobre lo indígena cuando se escribe desde la ciudad? Considero que lo errado puede ser no pensar lo indígena como lo heterogéneo también y la posibilidad de darle un presente y un porvenir. Es decir, una imagen inmovilizada, estática, pétrea, una fosilización de las culturas y al mismo tiempo esta prisión que tiene la misma palabra de lo indígena, que pareciera que respondiera a una misma forma de vida, a una misma lengua, a una misma cosmovisión. Pero lo indígena también es lo plural, los pueblos originarios tienen cada uno su propia filosofía, su epistemología, sus lenguas, territorios ancestrales muy diferentes y diversos, eh, y quizás por allí lo que nos une tiene más relación con la herida colonial, con las migraciones forzadas, con habitar espacios que han sido devorados por el extractivismo y la expoliación. Y justamente el reconocimiento de estas migraciones forzadas de campo a ciudad generan que existamos hoy en día diferentes personas que nos dedicamos al arte, a la literatura, al pensamiento, que provengamos de pueblos originarios, pero que nos tocó nacer en la ciudad por la migración de nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas. Entonces creo que en parte la literatura de hoy está justamente cambiando por este tipo de hechos, ¿no? De acontecimientos históricos y al mismo tiempo por otros que se le suman o más que sumarse se van tejiendo a estos mismos acontecimientos, por ejemplo, la posibilidad de que las mujeres puedan escribir, la posibilidad de que las clases sociales populares, plebeyas también puedan ingresar a la universidad o estar en espacios escriturales, de pensamiento, en fin. Eso moviliza también eh, ese campo elitista del arte y la literatura de lo que fue en los siglos pasados. Voy a intentar describir Chilco sin hacer una sinopsis de contraportada. El libro yo lo siento como una historia de quienes viven en un lugar que no termina de pertenecerles. Y aunque paguen arriendo, aunque trabajen, aunque se acostumbren, siempre existe esta sensación de no pertenecer. En la novela seguimos a unos personajes, a Mari o Mariana, que es la narradora principal, nieta de una migrante quechua peruana que vive en Ciudad Capital y trabaja en un museo. Pero también conocemos a Pascal o Pascale Antilaf, su pareja mapuche de la isla Chilco, con un llamado a volver que es casi corporal. Entonces, en ese orden de ideas, entrando un poquito más a la obra, la primera pregunta que surge eh, va un poquito hacia el corazón del libro. ¿Qué te interesaba narrar cuando narras ese desajuste, ese no encajar, incluso dentro del amor? A medida que iba avanzando en la prosa y aparecieron los personajes, una de las ideas que me perseguía era tratar de relatar la incomodidad, eh, el no lugar y la idealización, o más bien el camino a esa idealización de un origen.
Por eso los personajes también están un poco perdidos y Mari, que es el personaje principal, nunca termina de encontrar su lugar. Esto nace a partir de varias conversaciones que he tenido con mujeres, jóvenes sobre todo, que se han acercado a mí con mis otros textos y muchas veces me han dicho cosas parecidas a las que Mari se refiere en la novela. Una de ellas es este discurso de que mi abuela es de tal pueblo originario, pero yo no, ¿verdad? Ujú, O yo nací en la ciudad, por lo tanto no me considero una mujer indígena. Estas problemáticas que tienen que ver justamente con una idea de la identidad también como un lugar fijo, el que debiese aprender, el que debiese tener ciertas coordenadas, ¿no? Entonces, más bien acá me interesaba que el personaje principal tuviera estas dubitaciones, que fuera alguien contradictoria, que, que tuviera esta incomodidad adentro y que de alguna forma estos otros personajes a los que va conociendo le fueran también mostrando un mundo que ella desconocía. Pero sí, yo creo que es sobre todo eso, como la contradicción, las paradojas de la identidad o del no lugar, de las fronteras, y por otro lado, esta idea que también tienen muchas personas que han migrado, que es eh, romantizar o idealizar un origen cuando ese origen más bien no existe también, ¿no? De alguna forma, también ese origen es una invención que da esperanzas a quienes han migrado, pero que sabemos que quien migra, ya sea de la forma en que haya migrado, pero casi siempre dolorosas, eh, sigue pensando en esa tierra como un lugar al que volver, al que retornar. Pero muchas veces cuando retorna no se encuentra en esa tierra, ni tampoco el lugar al que migró. Entonces siempre está entre dos lugares que no existen, porque quizás lo que se ha transformado también es su propia existencia. yo debo reconocer que la lectura que le di a Chilco está atravesada también por unas sensaciones sobre lo político. Creo que Chilco tiene un contenido político muy interesante sin que esto termine siendo completamente panfletario. Eh, por ejemplo, lo veo reflejado en el cansancio, en la inseguridad, en la sensación constante de no estar del todo a salvo. ¿M? Y la novela parece decir que hoy muchas personas no viven quizá este asunto no, de lo político como debate, sino como una experiencia corporal que desgasta, desordena la vida cotidiana. Em, ¿Te interesaba pensar lo político desde ese lugar un poquito más bajo, menos visible, donde no hay épica, sino una sensación persistente de vulnerabilidad? Ante todo, en un momento me parecía importante mostrar estas vidas de personas trabajadoras que tenía esa inquietud. Em, a veces me pasaba que leía libros donde no sabemos a qué se dedican los personajes, parecieran que están en vacaciones eternas, en residencias muy largas y no sabemos qué hacen con sus vidas, ¿no? Eh, o porque estamos acostumbrados también a leer de pronto personajes que son de una élite o pertenecen a clases altas, burguesas. No, acá me interesaba que fueran personas trabajadoras y que el trabajo también fuera un tema en la novela. Por lo tanto, también hay cansancio, también hay desgaste, eh, y esto se va justamente hilando con el contexto social y político que aparece allí, ¿no? Eh, y que nace a partir del problema que viven muchos de los países donde estamos en este momento, que se relaciona con la voracidad inmobiliaria, la gentrificación, la imposibilidad de tener una tierra, un espacio, una casa, un hogar donde vivir, como si lo tuvieron quizás con muchos más problemas, pero nuestros antepasados, que sí tenían un pedazo de tierra o sí pudieron tener una casa propia, ¿no? Un lugar al que llamar hogar. Y yo creo que en ese sentido estos personajes están muy en este presente, ¿no? De la incomodidad justamente de lo voraz que puede ser el capitalismo ante las vidas y va despojando de dignidad la posibilidad de habitar un, un lugar que sea acogedor.
Y ese cansancio, como bien dices, esa cuestión que va calando los cuerpos, va desgastándolos, en algún momento se hace muy patente. Y creo que una de las cosas que también me interesaba mucho que estuvieran en ese plano es que frente al cansancio o esta resistencia permanente, de todas formas aparece algo más importante que es lo colectivo. Y lo colectivo aparece en la forma de organizarse, en la manera de cobijarse unas a otras, en la lucha popular, en las movilizaciones. Entonces, ante el despojo o el cansancio de la vida actual, sin embargo, aparece esto otro que da fuerzas para pues, seguir luchando, porque finalmente una comunidad, su base son los afectos, el amor por seguir creyendo en un proyecto, ¿no? Y el proyecto de quienes estaban acá era una lucha por la dignidad, por la vida. Daniela, ahora que hablabas de ese tema de ternura y de amor, en la novela es clara esa pulsión entre amor y desarraigo también. Em, Me surge una duda sobre la experiencia misma de los personajes. Sabemos que hay una relación entre dos individuos de la historia. em, Y finalmente lo que los termina uniendo pareciera no ser únicamente el amor o la intención de desear o ser deseado, sino quizá ese lugar de desarraigo, ese lugar de sentirse continuamente excluidos. Em, en Chilco quizá el amor jugaría una especie de papel que reemplaza la fe por algo que pueda suceder o es un elemento que termina de integrar estas luchas, ¿no? En las que están atravesadas los personajes. Y es interesante lo que planteas, porque yo creo que el amor sí es una fuente de vitalidad importante en la novela. No sé si pudieran intercambiarlo por la fe, me lo pregunto. Yo creo que hay desesperanzas en un momento y claro, quizás el amor allí cubre o el compañerismo, como la solidaridad, que son bases también de este afectos, estas formas de amar, también van generando estos lazos fuertes entre los personajes. Pienso en la manera en que se trenzan Leila, Mari y Pascal, o la manera en que la Huicha con sus hijas y su nieta también son capaces como de posibilitar un cobijo pese a la dureza, ¿no? A esta realidad más dura de las mujeres mayores también, de lo que han pasado. Pero sí, no sé si se intercambiaría algo así como una fe, pero sí creo que es una fuente de voluntad, ¿no? Como de posibilidad vital de poder generar transformaciones en sus vidas, de poder tomar decisiones importantes. Eh, y creo que sin esa movilización, esa vitalidad del, que impulsa el amor sería muy diferente para los personajes. Creo que hay algo allí que se aprende a través de las propias experiencias, ¿no? Y las experiencias están cruzadas eh, por el desarraigo, por la migración, por estas vidas que también le han tocado cosas similares al pertenecer a pueblos que han sido históricamente oprimidos, no sé, desde Haití hasta pueblos indígenas, hasta personas que resisten en la ciudad, como que hay algo allí que se articula políticamente a partir de esta vitalidad amorosa. Justo mencionaste el país del que iba a hacerte una pregunta a continuación y es Haití, porque una de las protagonistas o uno de los personajes centrales de esta historia es Leila, una chica que tuvo que dejar Haití para probar suerte en ese país que avanza hacia su destrucción. Este personaje
me parece interesante porque evita que Chilco, que el libro se lea como una novela solo sobre lo mapuche, y abre alianzas, ¿no? Cruces, heridas compartidas. En una revista que escuchaba recientemente, mencionabas que el libro imagina estas alianzas con otros pueblos indígenas y otras historias de opresión. Mm. ¿Cómo decides cuándo esta alianza se siente real y cuándo se vuelve gesto simbólico? Yo creo que se vuelve real como con la experiencia compartida ya de conocerse, como de querer eh, generar algo más que simplemente eh, un apego, sino más bien como una alianza amistosa, ¿no? Creo que hay harto de amor en la amistad y también de deseo, también de admiración, y creo que eso es justamente lo que Leila genera en Mari. Eh, si bien fueron amantes en un momento, después surge esta amistad y surge el deseo de seguir compartiendo algo. Mari aprende mucho de Leila. Leila es alguien importante para su propia transformación, para entender su vida, ¿no? En propia incomodidad que tiene Mari con su historia, con no saber, no conocer. Y ahí entra Leila como con todas esas formas de resistencia, además de venir de un lugar que sabemos que es importante para las revoluciones de este lado del mundo, eh, y de alguna manera también van conformando sus propias articulaciones políticas. Yo creo que nunca deja de ser como un gesto importante en la historia de ambas, como de impulso, ¿no? De articulación, más allá de incluso del deseo, sino que del deseo de transformar también sus formas de vida. Y no creo que tanto sea un gesto simbólico, yo creo que más bien es una experiencia de vida compartida que se hace hasta el final, como se enamoran, como amigas, se conocen y aprenden una de la otra, pero también resisten en estos espacios que pueden ser mucho más hostiles, como el trabajo, ¿no? Como en un lugar que también tiene sus propias problemáticas políticas. Eh, yo creo que sí, yo creo que Leila es fundamental, el lugar de donde viene, el impulso que le da a Mari, no solo como gesto simbólico, sino que como transformación de su propia experiencia de vida. Pasemos a un eje que atraviesa la obra y que sigue vivo como hasta el final y es el territorio como algo que habla, em, como algo que tiene voz propia. Porque Chilco no es solamente un lugar, no funciona como un escenario, sino también como un personaje. He escuchado que has mencionado sobre el género en el que enmarcarías este libro como ficción especulativa. Chilco no existe como territorio, no es un lugar real, pero honestamente cuando uno lo lee y se va a la última página, uno pensaría, quizá, o se dejaría engañar por el mapa que le colocas, Ujú. que no se ve muy bien acá, em, de dónde aparentemente puede estar esta isla, ¿no? Que hace parte como del territorio continental de Chile. Aquí entonces la duda, la pregunta, eh, para ampliar un poco la intención o descubrir un poco la intención detrás de esta creación es, ¿en qué momento te das cuenta de que ibas a escribir una isla viva y no un paisaje bonito? Y, y, y cuándo decides mezclarlo con historias de desarraigo. Uf, fue cuando ya había avanzado harto en la escritura, como primero como de la idea de Mari, que era como un poema largo. En un momento me di cuenta que lo que ella describía era lo importante del mar. eh, Se sentía como un poco encerrado, se sentía un poco ahogada. Y ahí dije, esto no es solo un territorio marino, esto es un territorio insular. Y ahí aparece la idea de Chilco. Y, y eso me ayudó bastante también cuando ya la isla estaba conformada. Me ayudó a construir la idea de isla a partir también
situarla como algo diferente a lo que ha pasado en la literatura universal respecto a las islas, ¿no? Que siempre es el lugar de la otredad o de la alteridad, que también, bueno, se ficciona eso o se juega esa misma discusión en la novela, ¿no? Como si lo monstruoso, la barbarie, lo salvaje fuera a partir de estas islas y que, bueno, sabemos que han sido parte de novelas de la literatura clásica y como han sido también escritos los pueblos originarios, los pueblos indígenas o los pueblos afrodescendientes, ¿no? Como, en fin. Y por eso le quise donar a esta isla al menos una historia anticolonial de base, aunque también tuviera eh, otros problemas en el presente, ¿no? Porque no es el lugar ideal tampoco, no es el lugar en el que todo va a funcionar y en el que todo va a transformarse como pensaban en algún momento los personajes, ¿no? Con esta idealización del origen. Más bien es un lugar incómodo y esa incomodidad la habla la isla a través de su aroma, la habla a través de su boscosidad, ¿no? A través de la niebla, a través de los mapas, de los lugares donde lleva a Mari a recorrer con Pachacuti, eh, pero también de los personajes que viven allí, que nunca dejan de hacer sentir a Mari como una extranjera. Eh, bueno, pero sí, es una isla compleja que tiene su propia voz. Nunca me la pensé simplemente como un paisaje, más bien es un paisaje territorio, es un lugar que tiene lengua y esa lengua también funciona como parte del mismo ritmo de la novela. Hay un detalle que me parece interesante a propósito de esto que mencionas, ¿no? Como del lugar de enunciación y de cómo se describen estos pueblos originarios en la literatura universal, y es justamente el lenguaje, ¿no? Porque aquí conviven lenguas originarias, y, y he escuchado también esa mención que haces de que te interesaba que el mapudungun, que lo mencionó re mal, el quechua y el aymara convivieran con el idioma de destino, sin tener glosarios ni notas al pie. Eso me parece que más que una decisión estética, nuevamente volviendo a lo político, tiene una intención política clara que me parece fantástica. Em, Aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando el lector siente que no entiende una palabra? ¿Y qué te interesaba al generar esta fricción? Lo mismo que pasa en un poema cuando no entiendes un verso, perderte allí, quedarte en el ritmo tal vez, leerlo en voz alta, a ver cómo lo pronuncias. Eh, Muchas veces estamos en territorios donde no entendemos la lengua del todo. Es común que las lenguas estén trenzadas, que en los territorios de donde venimos, desde Abya Yala, hayan muchas palabras en lenguas indígenas y que las personas no sepan. Muchas toponimias responden a nombres de palabras indígenas. De hecho, hasta en Estados Unidos muchas ciudades son toponimias en lenguas indígenas, ¿no? Y la gente no lo sabe. Eh, entonces, lo que me interesaba justamente eso, poner en relieve estas palabras que siempre han existido, que están, que las usamos, que se encuentran unas a otras, que en un territorio fronterizo siempre habitan muchas lenguas, y por otra parte que no estar haciendo como una pedagogía con el lector o la lectora, sino más bien un encuentro con estas palabras, un tropiezo o un encuentro como quisieran. Y no sé, para mí es importante también el ritmo, no entender del todo algo está bien, a veces no entendemos nada y nos perdemos y todo bien con perderse un ratito, pienso como, y si alguien quiere efectivamente aprenderlo mucho, que hay personas que han querido, se hacen su propio glosario y en la lectura, ¿no? Que también es otra forma de leer, eh, me parecen todas posibilidades hermosas, solo que la decisión de no incluir el glosario, como dices tú, es una decisión política y estética al mismo tiempo, eh, justamente para provocar esto, ¿no? Eh, Esa pequeña incomodidad al leer o sumergirte en el ritmo de la lectura. Claro, cuando una lengua se vuelve
nota al pie tiene corre el riesgo de volverse como una pieza de museo. Y es Sí, interesante un que, paper, no me interesaba hacer un paper. Ujú, exactamente, y es interesante eso, ¿no? Que lo dejas bien claro en el libro, como esa lucha en contra de convertir una lengua en un objeto de museificación, por decirlo de alguna manera. ujú. Nuestro encuentro se va acercando al final, Daniela. Quiero ir entonces aterrizando a otros temas, asuntos un poco macro que aborda el libro, pero que me parecen igualmente relevantes y tienen que ver con el mercado, ¿no? Con el reconocimiento y cómo no volver dócil un libro incómodo. Eh, Chilco ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago en novela y además ha circulado internacionalmente ganando además un reconocimiento importante desde que Dua Lipa lo recomendó en su boletín. Eh, pero no me quiero ir por el lugar obvio de qué se siente. Me interesa más bien preguntarte qué te preocupa cuando un libro así entra a circuitos globales. Creo que tengo más problemas con respecto a la exposición como autora que como lo que pueda pasar con un libro. Como que me interesa que un libro circule, que viaje, que tenga lecturas distintas, que se traduzca. Me da mucha curiosidad pensar en esas traducciones, en la manera en que tiene cada traductor o traductora de acercarse a lenguas que no conoce, cómo va a resolverlo, de qué manera nos comunicamos y discutimos un plan común. Y una de las cosas hermosas que han aparecido, por ejemplo, es ir transformando cosas del libro a partir de estas traducciones. En la versión al inglés sumamos un archivo nuevo y uno de los archivos se llama el léxico de amantes, ¿no? Como si la lengua que comparten los personajes principales y que son más difíciles quizás de entender para un contexto que no está en el continente, eh, pudiera traducirse así, ¿no? Como esas palabras del afecto que todos tenemos con nuestras amistades o con nuestros y nuestras amantes, las palabras que nos decimos, las onomatopeyas, todo ese tipo de relaciones que hay con respecto a la lengua. Eh, y sí, y hablaba lo de la exposición como autora, porque creo que esa es una de las cosas que sí me incomoda un poco más y que tiene relación con esa sobreexposición que a veces se vuelve agotadora, ¿no? En el sentido en que de pronto era, no sé, participar de tantas entrevistas donde se hacen las mismas preguntas, donde hay una velocidad que pareciera que no está leyendo las novelas o no está leyendo los libros y más bien está dando como cuñas, como, eh, no sé, como aciertos para el clickbait y no para como cuestiones profundas. Creo que muchas veces eso anula la posibilidad de pensar críticamente, de reflexionar sobre lo que nos interesa. eh, y sí, tampoco me interesa esa fetichización como autora tampoco. Me interesaría que hubiese más conversación, que hubiese más lectura, que hubiese más encuentro con la palabra, con la conversación, y no tanto como los titulares rápidos. Pero bueno, esa es una cuestión más bien personal y que responde a mi propia ética o mi propia forma de ver el mundo y sé que el mercado no se va a mover de esa manera, pero uno puede optar a decir que sí a algunas cosas y decir que no a otras. Perfecto. Este libro, para los lectores y las lectoras que eh, prefieren los cierres en las historias, no transita justamente por esa línea. Aquí no, Chilco no ofrece como reconciliaciones claras ni soluciones finales, em, porque bueno, las heridas no se terminan de cerrar y el libro pareciera resistirse a dar respuestas tranquilizadoras. Am, ¿Crees que hoy la literatura puede ser política precisamente cuando se niega a cerrar los conflictos y deja al lector en un estado de incomodidad? Creo que es una de las opciones, creo que está bien como que el libro continúe como más allá del propio elemento libro, ¿no? Sino que pueda continuar justamente eh, en el pensamiento o en
lo sensible, incluso en la emoción de quien está leyendo, como de pensar un ratito y darle una continuidad, como justamente creo que esa continuidad es la posibilidad de belleza que tiene algo que no está cerrado del todo, sino que algo que continúa eh, reverberando como un eco en cada cuerpo que lee y que se acerca a esa lectura. Eh, y creo que allí puede haber un gesto político, pero sobre todo yo creo que hay un gesto sensible de que las historias continúen escribiéndose en cada cuerpo que se acerca y se aproxima a esa orilla de la lectura. Creo que leer Chilco hoy es necesario porque se han levantado unos autoritarismos en el mundo que están poniendo en vilo la estabilidad de quienes migran, como si la historia misma de la humanidad no fuera la historia de la migración. Eh, y a partir de ahí quiero hacer este cierre, ¿no? Porque en Chilco existe esta idea de que uno puede cargar un territorio incluso cuando se fue, incluso cuando no sabe volver. Esa imagen creo que la trabajas muy bien desde tu propia observación familiar. Eh, y la pregunta final sería, ¿qué aprendiste sobre contar historias de migración em, que están entrelazadas o atravesadas por otras sensibilidades, em, cuando bueno, el mundo alrededor está en disputa por tierra, por memoria, por futuro? Como bien dices tú, la historia de la humanidad está atravesada por la migración. No existiríamos si no hubiesen esas migraciones familiares, históricas. Yo he aprendido mucho con la memoria familiar a partir de esas migraciones y del dolor que se puede cargar, eh, de lo que significa abandonar un territorio, eh, de lo que significa ser expulsado de un territorio. Eh, y creo que hoy, lamentablemente, no deja de ser un tema actual, justamente con las imágenes del ICE en Estados Unidos, con los asesinatos que hemos presenciado el último tiempo, con los conflictos actuales de diferentes disputas territoriales. Eh, Creo que uno siempre aprende escribiendo, por supuesto, pero también he aprendido ante todo, más que de mi propia escritura, del relato de mis abuelos y abuelas, del relato de las personas que han migrado con dolor. Y creo que sí, de alguna forma eh, me hago parte solidaria también de todas esas historias de migración de quienes tienen que vivir ese sufrimiento hoy en día justamente por las persecuciones que tienen en los diferentes territorios en los que están. Bueno, Daniela, se nos agotó el tiempo, pero quiero agradecerte enormemente por el espacio. De verdad que la conversación alrededor de Chilco es más que necesaria. Este es un libro eh, que va mucho más allá de estas preguntas que yo dejé sobre la mesa o en la pantalla. Pero esa es la idea, que esta conversación sirva como una especie de recomendación para quienes están interesadas e interesados en conocer mucho más lo que estamos contando o lo que se está contando mejor desde Latinoamérica, alrededor de nuestras realidades. Chilco sin duda es un libro que no voy a dejar de recomendar porque sirve como un reflejo de lo que somos como pueblos migrantes, como pueblos latinoamericanos. eh, y finalmente, quiero entonces darte el espacio, Daniela, para que le hagas una invitación a quienes aún no se han acercado a este libro sobre cuáles pueden ser esos elementos que puedan arrastrarlos hasta esta historia maravillosa. Mm. Bueno, a quienes les guste la poesía, a quienes quieran acercarse como a una novela que de alguna forma partió siendo un poema, a quienes todavía les gustan también las historias de amor atravesadas por la política, creo que podrían acercarse, a quienes pertenecen a pueblos que han sido históricamente oprimidos, a la clase trabajadora, a las personas racializadas. Eh, Creo que es un libro que les puede cobijar y se van a encontrar en las historias que están allí, por más que sean otros territorios. Y a quienes nos escuchan a través de nuestro canal en YouTube, si llegaron hasta acá, no olviden seguirnos en nuestras redes. Aparecemos en Instagram como La Junta Club.
y también en TikTok. Pero sobre todo recuerden que pueden vincularse a estas conversaciones de manera completamente gratuita para que puedan escuchar las voces de quienes están narrando nuestro presente desde el sur global. Nos vemos en una próxima escala y muchísimas gracias por conectarse. Chao.